Y dice así, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo, y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muy bien, y encomendamos este encuentro al Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro y que nos dé sus lecciones de perdón. Y pues la clase pasada nos quedamos en lo que era la caridad. ¿Alguien recuerda, nos puede decir qué es la caridad según un curso de milagros? ¿Qué es la caridad? ¿Y cómo se diferencia de la caridad normal, la caridad del mundo? Adelante, Dora, por favor, bienvenida. Hola, bueno, lo que yo recuerdo, no sé si esté mal, es que es poder ver a mi hermano como incluso más em, elevado de lo que es, o sea, como inocente, aun cuando esté en un error, poderlo ver, poder ver más allá del error, poder ver en él esa parte de luz que es en esencia. Recuerdo eso, pero no sé si estoy bien. Sí, 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 totalmente correcto. Exactamente. Entonces ver a tu hermano como más elevado o como si hubiera hubiera llegado más allá de donde actualmente se encuentra. Entonces ya nos dijiste al final la forma de hacerlo, pasar por alto el error, ir más allá del error. De hecho, Goyita había dado un ejemplo y de ahí hicimos un dibujito que si por ejemplo veo a una viejita que está mal y la ayudo a cruzar la calle, algo así creo que mencionó Goyita. Entonces a partir de eso hicimos esta... No es que Ajá, esté... fue lo que expliqué precisamente de las personas, por ejemplo, una viejita, un cieguito, poderlo pasar, poderlo ayudar en el metro. Esa es una obra de caridad, ¿no? Ayudar y ver a él, verlo como yo. sí, ¿Por qué? Porque es parte de la esencia de mía, ¿no? Y entonces al no hacerlo, igual estoy rechazando una parte mía, ¿sí? más o menos. Haz de cuenta que el curso no te pediría que pases a todos los ciegos del mundo ni les des dinero a Bueno, todos. no, Pero pero si está sí, en tu alcance, sí. O sea, si vas claro. pasando por ahí. Pero si lo rechazaras, fíjate que el Espíritu Santo no te juzgaría, ¿eh? O sea, si llevas prisa, ahí les va la diferencia entre el ego y el Espíritu Santo. El ego dice malo si haces y malo si no haces. Y el Espíritu Santo dice, eres perfecto si haces y también eres perfecto si no haces. Entonces, si llevaras prisa y de repente ves al ciego que está ahí esperando que alguien se compadezca de él para cruzarlo la calle, el Espíritu Santo no te juzgaría si tú tienes un pensamiento hacia Él y dices, espero que reciba la ayuda que necesita pronto. Y tú le corres a tu trabajo lo que tienes que, pero no te juzgas. Entonces el Espíritu Santo te libera de la culpa. Además de que casi todas vivimos en ciudades, no es como que seas la última persona que... Pero claro que si fuera de otra manera, que está en alguien en situación de peligro y no le das la ayuda, pues ahí sí, conscientemente estarías negándote a dar la ayuda. A lo que vamos es que el Espíritu Santo siempre es sobre lo de adentro, el ego te habla más de lo de afuera. Entonces la caridad del mundo, veíamos pretende ser un cesto de limosnas, el de la izquierda, una canasta. Entonces, pues yo la veo sin, o sea, como que no tuviera las monedas, yo le echo esas 4 monedas. Es la caridad del mundo. Haces cosas por el otro. Y la caridad del curso es que ves la falta de amor en la mente. Por eso aquí representamos una cabezota y el altar, pues es la mente. Entonces ves que le falta amor y tú le das el amor que le está faltando. O sea que la caridad, cuando veas a alguien muy enojado, grosero, que no se lo merece, ahí es donde hay que ser caritativos. Entonces ahí le das lo que sabes que está faltando, su conciencia del amor. Entonces siempre como que la caridad del curso habla de la mente y la caridad del mundo es hacer obras caritativas afuera,
y el curso es adentro. Pero eso no te impide, por ejemplo, lo que nos dijo Goyita, pues sí sería símbolo de que ves al Cristo en tu hermano, pues que lo cruzas la calle, ¿no? Podría ser símbolo. Entonces vamos con los principios especiales de los obradores de milagros. ¿Cuál es la función del obrador de milagros? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la función del obrador de milagros? Adelante, Dora. No sé por qué no sé. No la alcé, pero Sí. Ahora sí. ay, no la alcé, ya la bajé. Ok. Gracias, Dora. Adelante, Isa, por favor. El obrador de milagro debe entender cabalmente que el miedo, se le tiene miedo a la liberación. Ujú, es parte de. Entonces, por lo Pero, tanto, recordar ajá. que solo la mente puede crear, ¿ya? Y el ego fabrica, Ujú, que la corrección solo la puede tener eh, en el lugar del pensamiento, o sea, a nivel de pensamiento. ujú. A ver si dimos un ejemplo. Yo les platiqué la situación que estaba viviendo de el papá de mi hijo que está en riesgo porque hizo tales cosas y no sé qué. Entonces ahí dije que la función mía era, ¿cuál era mi función en todo ese show? Perdonar, Ujú, de alguna forma. exactamente. Entonces ahí les va la definición. De la sección previa es la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación, pues dijimos que es el perdón, ¿no? Entonces, aceptar el perdón para mí misma. Y de hecho, Gina decía que lo que veía, pues es que en mi familia había mucha violencia, ¿no? O en esta historia del Carlos que se correspondía con este otro Carlos. Mi papá con mi ex marido. Entonces, que yo tenía que perdonar. Entonces, tengo que perdonar la violencia que percibo allá afuera, pero pues lo acepto este perdón para mí. Perdón, ¿no? Entonces, esa es la función del obrador de milagros, aceptar la expiación para sí mismo, aceptar el perdón para mí, y así lo puedo extender. Y ahora vamos con los principios especiales de los obradores de milagros. ¿Hay alguna voluntaria que guste leer o comienzo a leer? Como guste. Esta es una Si subsección gustas, Leo. en la que estábamos. ¿De dónde empiezo? De principios ¿De especiales dónde de los empiezo? obradores de milagros. Principios especiales. Ay, Dios. Que A está, ver, lo voy leyendo. A ver. ¿En el cual está? dice inciso A, Inciso A. está donde nos quedamos que era la sección, creo que 5, la de la función del obrador de milagros. 7, 6. La función del obrador de milagros. Ajá. Más ¿Sí? abajo, como 7, 8 párrafos abajo, está una subsección que es un inciso A. Eh, Ajá, cierto, lo busco, permíteme. Sí, 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 lo gracias. busco. En la página 29. Ah, principios especiales de los obradores de milagros. Ya lo encontré. Muy bien, excelente. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio. No le afectan cuando obres un milagro. Yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. ¿Sigo o paro ahí? Sí, ahí paramos un momentito. Sí, ok. Entonces, gracias, Goyita. Entonces, el primer, dice que son los principios especiales. Entonces, el primer principio de los
obradores de milagros. Entonces, primer principio. Que el tiempo no le ataña a los milagros, ¿no? Entonces, no le afectan. El tiempo no afecta al milagro. Entonces, esto hace que no tengas que preocuparte de las cosas de orden inferior, de rango inferior, decía. Elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Mejor. ¿Y qué se considera de rango inferior todo lo de este mundo? Lo del cuerpo. En O sea, estos... todo lo de este mundo. Sí, sí, todo lo que tiene que ver con el tiempo, Sí, pero en nuestra experiencia personal es como lo del cuerpo, sobre la enfermedad, sobre las cosas que pasan en tu vida entre cuerpos, todo tiene que ver con el o sea, cuerpo. todo lo de la percepción de la mente errada. Ajá, todo lo que... Ujú, exactamente, Isa. Muy bien puesto así. Todo lo que tiene que ver con el mundo. Eso es lo de rango inferior. Y bueno, entonces el primer principio es que el tiempo no afecta al milagro. Luego el segundo, bueno, lo leo rápidamente, que dice, es esencial, bueno, ese es el 2. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Este está un poquito más complejo. Es lo que decía Isa hace un ratito. Entonces el segundo principio, entonces es distinción entre creación y fabricación. Es parecido al 1, porque la creación es espíritu y o Cristo. Y la fabricación es todo lo del mundo. Los cuerpos, el tiempo. Entonces dice, toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Entonces, los niveles, bueno, lo de los niveles eso no lo entiendo muy bien porque está el nivel creativo. Ah, pues sí ha de hablar de eso. En el nivel creativo está Cristo, Espíritu, lo que es verdad de nosotros, ¿no? Y en el nivel, ¿cómo le llamaba? El uso no creativo de la mente. Insensato o no creativo. Entonces, el nivel no creativo, ahí es el de las proyección, los cuerpos. Y esto es magia, cuerpos, mundo en general. Entonces, esos son los dos niveles. Dice, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea, ese es el espíritu, y lo que se fabrica es todo lo demás. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Entonces, el uso creativo de la mente es ponerlo al servicio de la expiación, ahí es lo creativo. Y el uso no creativo de la mente es preocuparse por cosas del cuerpo. O sea, creer en la magia, en la enfermedad, en el miedo. Entonces, esto sería enfermedad, miedo, muerte, etc. Ese es el nivel no creativo. Entonces, el segundo principio es distinción entre creación y fabricación. Ese es el segundo principio. A ver, vamos a ver el 3. Tercer principio. Adelante, Yasmín, por favor. Tres.
Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Muchas gracias, Jazz. Entonces, el tercer principio es como un mandamiento. Tercer principio es no confundas la mentalidad recta con la errada. Tercer principio de los obradores de milagros es nunca confundas, bueno, vamos a ponerlo tal cual, la mentalidad recta con la errada. Ajá, que no sea un deseo de sanar es la expresión de esa confusión. También nos da una regla de cómo reaccionar. Reacción apropiada a todo es deseo de sanar. Ajá. Es un deseo de sanar. Eso, por ejemplo, cuando nos enfermamos, lo podemos aplicar correctamente. En lugar de decir, "Ah, el terror que nos invade". Bueno, estoy pensando que nos enfermemos de algo grave, ¿no? Bueno, que para nosotros es grave. Nos asustamos enseguida. "Ih, tengo no sé qué". Entonces, en lugar del miedo, reaccionar con un deseo de sanar. Entonces ahí decir, esta enfermedad es para que yo sane. Quiero sanar. Eso es. También si te encuentras a alguien atacante, desafiante, iracundo, ahí te unes a este deseo de sanar. Quiero sanar lo que generó que yo tuviera esta proyección, que esté viendo a este hermano tan enojado, tan furioso. Quiero sanar. Entonces siempre la reacción apropiada es el deseo de sanar. Adelante, Goyita, por favor. Esto en lo que estás tú diciendo, por ejemplo, cuando alguien es detectado con una enfermedad grave, es primeramente, aceptar la enfermedad. El segundo es la mentalidad que tú tengas para poder sanar. Eh, y, por ejemplo, lo que dices tú que en las personas que reaccionan, bueno, así lo entendí, las personas que reaccionan tal vez con coraje, ¿no? Cuando les detectan alguna enfermedad y en lugar de, pues sí, de decir esto me sirve para algo, para un cambio de vida tal vez, Ujú. y empiezan a renegar, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿O por qué a mi hijo? Por lo que estábamos diciendo, ¿no? La vez pasada, que, que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que los niños tengan cáncer? ¿Por qué permite tantos secuestros a niños y sacrificios, ¿no? En niños. Pero, pues, en realidad, como dijiste tú, no es Dios quien lo está permitiendo, ¿no? O no es Jesús, como decir. Si es así, Exactamente, nada más yo corregiría un poquito lo de este, esto de confundir la mentalidad recta con la errada. La reacción habitual ante una enfermedad es el miedo. A veces se da en esa forma, como dijiste, ¿no? De decir, te enojas con Dios. Este, pero lo que tendrías que hacer es hacerte cargo de tu mente y devolvérsela a Dios, o sea, desear sanar la fuente, ajá, sí. independientemente de si el cuerpo sana o no, que tú estés en paz con Dios, con las personas, con todo el mundo, entonces desear sanar. Pero sí, sí, Ah, ok, coincido en lo que nos dijiste, entonces hay que tomar todas las cosas para sanar. Esto se puede aplicar a todo. En ah, cuanto ok. tenemos miedo y empezamos a pedirle a Dios que cambie, por ejemplo, en una persona, no aceptas la enfermedad, eso también quería decirlo. No se trata de aceptar la enfermedad. Aceptas lo que es verdad en tu hermano, que es hijo de Dios y merece amor. Entonces, aceptas lo que es verdad. Su verdadera salud es el valor que Dios le dio como su hijo. Y te unes a su mente recta en el deseo de sanar. Pero Bueno, sí, como dices tú, no es aceptar la enfermedad, sino más bien es, o me expresé mal, ¿no? Es el decir, bueno, esta enfermedad es para que yo medite en algo que tal vez estoy mal, ¿no? Por ejemplo, como los tipos de cáncer, que depende de donde te da, por ejemplo, Luisa Hay que lo dice, ¿no? En su libro, este, algunos cánceres te dan por el odio a la mamá, al papá, a ciertas cosas, ¿no? No es en sí aceptar la enfermedad, sino más bien ver el por qué, ¿no? Para trabajar en eso.
obrar un milagro, ¿no? Se podría decir. Podría ser uno de los pasos preliminares. Acá el curso, este, hay una parte en psicoterapia, que es un anexo a un curso de milagros, o sea, fue escrito un poquito después, pero forma parte de un curso de milagros que se llama psicoterapia, propósito, práctica, etcétera. Ahí dice que un estudio detallado de la forma de la falta de perdón puede revelar, como el pensamiento, de dónde surgió esa... No, un estudio detallado de la enfermedad puede revelar la forma de falta de perdón, que es lo que hacía Louise Hay. Pero como que nosotros tenemos que ir más allá de eso, o sea, irte a la solución. Ahorita nos lo va a decir. Que hay una parte donde dice, no me pidas que te quite el miedo, pídeme que te ayude a que corrijas las condiciones en tu mente que hicieron que surgiera el miedo. Entonces, Ah, ok. quiero ir a la causa, porque fíjense que hay muchas enfermedades que hasta son, ¿cómo se dice? Kármicas. Entonces no sabe uno ni de dónde vienen. Y o sea, como que es muy complejo meterse a la forma. Hay que ir directo al quiero sanar, el deseo de sanar. Y que el Espíritu Santo te muestre lo que tienes que aprender con esa enfermedad. Y también lo de la enfermedad es algo sumamente complejo. Tampoco todas las enfermedades son porque andes pensando mal. O sea, también hay que considerar que los cuerpos están destinados a dejar de funcionar. Entonces, cuando un familiar ya está en el final de sus días y uno le pide a Dios que lo salve, no tiene mucho sentido, pero bueno, para nosotros lo tiene. Estás como aplazando su proceso ¿Partida? de aprendizaje. ¿Cómo? Ah, de partida, decía yo. Mm, sí, bueno, no sé qué tanta influencia tengas en eso. Sí, sí hay cierta influencia, pero es como pedir que no sane. Cuando quieres que su cuerpo se conserve a todo, a toda costa, es como pedir, ay, que no sane, por favor, que no sane, que se quede aquí en este cuerpo enfermo por mucho, mucho tiempo. Pues no sería calidad de vida, ¿no? Exactamente. Pero la cosa es, la mente, tienes que pedir que tu hermano sane la fuente, la mente. Ok. Sí, Entonces, ya me quedó claro. sí, Gracias, Nina. muchas gracias a ti, Goyita. Entonces vamos con el 4. ¿Nos ayudas, Goyita, por favor? Ese sí ya está más larguito, ya vale la pena. Todavía no te escuchamos, Goyita. ¿Sí nos vas a ayudar con el 4? Sí, Ah, sí, ok. pensé que tenía abierto el micrófono, perdón. Ah, gracias. Cuarto principio. El milagro, sí, ¿verdad? Sí, Sí. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus afectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presenta a ser proyectado. se presta a ser proyectado. Muchas gracias, Goyita. Ajá, sí, proyectado. Entonces Sí, dice, en el 3 nos decía que la diferencia entre la mentalidad recta y la errada. La recta es la del Espíritu Santo y la errada es la del ego. La recta nos decía es que reaccionas con el deseo de sanar. Y la errada con miedo. Entonces cualquier cosa que no sea eso, pues el deseo de sanar, pues es con miedo. Y acá el principio 4 como que de nuevo refuerza el punto 3. Dice, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. ¿De cuál error? De reaccionar ante cualquier clase de error de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Ah, de la confusión entre mentalidad recta y errada. Entonces el milagro es siempre la negación de esa confusión entre mentalidad recta y errada y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. Lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Eso es el ego.
Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido substancial, se presta a ser proyectado. Entonces nos está diciendo que solo la mentalidad recta puede corregir de modo que sus efectos sean reales. Y que el milagro corrige la confusión. También decía al principio que el milagro corrige la confusión entre mentalidad recta y errada. El quinto principio dice, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Entonces, bueno, aquí el quinto principio nos dice que el milagro ajusta los niveles. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Ajusta los niveles, luego genera la percepción correcta y esto da lugar a la curación. Nina, ¿Sí? consulta, como dice ahí, el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. O sea, no es llegar y decir, te perdono. No, la corrección es en la mente. ¿Pero qué tiene que ir detrás ahí? O sea, el entregárselo al Espíritu Santo. Es la corrección. Lo de los niveles es que la mente es la que está dando lugar a todo esto. Entonces, por ejemplo, eso está en los pasos del perdón. Los pasos del perdón son 3, pero en realidad nada más son 2. 1 es reconocer la causa y 2, que se abandone. Entonces, la causa de lo que ves en tu hermano es la proyección. Entonces, lo abandonas ese falso maestro que te está hablando de la proyección de errores en tu hermano, eliges al Espíritu Santo. El tercer paso es la paz que llega del Espíritu Santo hacia ti. Pero entonces la corrección, ya me mezclé en todo esto. Es decir, no hay perdón si tú no logras visualizar la proyección que tú tienes en el otro. No es llegar y decir perdón. Ya, o sea, cuando uno pelea con alguien para salir del enredo, ya, perdón, pero en el fondo hasta lo hace en forma irónica, ¿ya? O sea, tiene que ver uno esa otra parte para que exista un real perdón. Exactamente, sí, la verdadera corrección es reconocer la causa. Hay 2 causas. La causa con C mayúscula es Dios. O sea, mi hermano, esa persona que veo allá es hijo de Dios. Eso es reconocer la verdadera causa. Pero antes de que llegues a eso, puede que tengas que reconocer la causa con C minúscula, que aquí va a ser donde el Word no me permite ponerla. Pero bueno, la causa con C minúscula es la proyección del miedo sobre mi hermano. Quise que él fuera culpable para que yo apareciera como la inocente. Entonces, digamos así, poniéndolo en términos fáciles, no hay perdón sin una entrega verdadera al Espíritu Santo. O si estás juzgando, no hay perdón. O sea, si tú dices, bueno, este hermano se está portando mal, pero pues yo lo voy a perdonar porque el curso dice, no sé qué, y si sigues juzgando, ese no es perdón, ese es un gesto vacío. Entonces tienes que ir a la causa o pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ver las cosas de otra manera. Entonces siempre tiene que ir con la causa.
Esa es la verdadera corrección, es reconocer, a ver, ¿qué está pasando aquí? No lo perdono porque yo soy buena gente, lo perdono porque no está pasando nada. Esto es una ilusión donde él aparece como el malo. Entonces dice que el milagro ajusta los niveles y da lugar a la percepción correcta y eso da lugar a la curación. Entonces los niveles ya vimos que está el nivel de la mente y el nivel de la creación falsa, lo que pasa en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Quién iba a decir? Yo, Nina, es que Bien. en el libro de Gary, Ujú. eh, ellos le dicen a Gary que eh, en el fondo uno siempre juzga, porque tú vas como eligiendo qué cosa o vas determinando con solo o con ayuda del Espíritu Santo, pero lo que ellos hacen referencia es que uno puede juzgar, el asunto es que uno a veces además condena, Ujú. juzga y condena, y ahí la condenar hace la diferencia. Exactamente. Ujú. Este, te aferras a tus juicios de condenación. Ujú. Sí, Y bueno, el milagro ajusta los niveles, genera la percepción correcta y esto da lugar a la curación. Entonces, digamos que aquí está hablando de dos niveles, pero lo está haciendo de forma implícita. Comenzó en los primeros principios de los obradores de milagros, decía que hay una confusión entre la mentalidad recta o correcta y la errada. Entonces, la recta y la errada por acá. Entonces, el milagro ajusta los niveles. Entonces, los niveles, hablando también de lo que nos ha enseñado, este es el nivel creativo en tu mentalidad recta, sabes que tus hermanos son hijos de Dios. Y de este lado está el no creativo. En la errada está el no creativo. Y esto es el miedo, la magia. Entonces, las reacciones apropiadas, aquí decía el deseo de sanar. Y del otro lado, en la mente errada, era con miedo, aunque no viene, dice reaccionar de cualquier forma que no sea con el deseo de sanar. Hay miedo. La inclusión llegó a todos los niveles. El miedo. Ujú. Entonces hay una confusión de niveles. Aquí en la mente recta está el recuerdo de la verdadera causa. La verdadera causa, vamos a decir, pues una C mayúscula. Entonces la verdadera causa es Dios. Entonces estamos en el nivel creativo, en lo que sí. Y del otro lado está la causa falsa, es la mente ilusoria que proyectó todo esto. Esta es una causa falsa y pues lo que hizo fue proyectar. La causa falsa pues es el miedo, el ego, como lo queramos ver. Y esto se proyectó sobre el mundo. El mundo, ay Dios, ¿cómo ilustraremos el mundo? Bueno, la. Un chiste que, bueno, imaginemos que ahí está el mundo, como sea. Todo esto es ilusorio, es magia, es no creativo, es la mente errada. A veces, para poder llegar a la izquierda, a lo de la mente recta, hay que reconocer esto de abajo. Esta partecita que yo misma fabriqué, o sea, el reconocimiento de esto, lo que veo en el mundo es la proyección del miedo, del pecado, lo que quise ver en él, te lleva hacia la izquierda. Entonces lo que hace el Espíritu Santo nos recuerda esto, la causa ilusoria. Y eso ya nos regresa hacia el lado izquierdo.
Entonces digamos que en los pasos del perdón también está contemplado esto de abajo. El milagro lo que hace es subsanar esta confusión de niveles. Porque normalmente nosotros estamos aquí del lado derecho donde está el mundo, pensamos que las cosas ocurren allá afuera. El Espíritu Santo te recuerda, no, mira, eso es una proyección de tu propio miedo. Y déjenme copiar el dibujito para... Entonces un poco es como dice Eliana, o sea, es decir, uno cuando tiene miedo ataca y está juzgando constantemente, pero hay que juzgar sin atacar. Y cuando uno ataca es porque tiene miedo, y ahí se metió el ego. Ujú. Exactamente, que es la forma en que normalmente que es que perdonamos, juzgando y atacando y condenando. Ujú, Y ahí sería un perdón vacío, y ujú. juzgo y ataco. Sí, sí, sí. Aunque es malo, pero yo lo veo como hijo de Dios y no sé qué, pues si primero estás condenando, entonces no estás perdonando, no estás yendo a la causa. Dice, genera la percepción. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Entonces, en resumen, el quinto principio, el milagro ajusta los niveles, genera la percepción correcta y esto da lugar a la curación. En cualquier ataque, volviendo al ejemplo de Eliana y de Isa, lo que el Espíritu Santo ve es lo que habíamos visto en clases pasadas, que el altar ha sido profanado y entonces ahí subsana esa falta de amor que ve. Entonces la percepción correcta es mi hermano está pidiendo amor, está pidiendo ayuda, le voy a dar ese amor que está pidiendo. La percepción errada es, ay, mira, este es un atacante, es grosero, me atacó, me hizo, yo no le hice nada. Pero bueno, como yo estudié el curso, pues le voy a perdonar. Entonces, he ahí la diferencia entre percepción correcta y la percepción errada. Y el sexto principio de los milagros. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. La frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Entonces, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está parafraseando o explicándonos lo que quiso decir con esa frase. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay otra, no sé si aquí mismo nos lo explicará que los que no saben lo que hacen son los niños pequeños o los borrachos. Entonces, más o menos así es cuando alguien actúa de modo atacante, es como si fuera un niño pequeñito o un borracho. Bueno, y el perdón de orientación milagrosa es un corrector diferente al del mundo. La corrección del mundo es, por ejemplo, si se te quebró un jarrón, recoges las piezas y las pegas. La corrección del curso o del Espíritu Santo no conserva lo que se corrige, sino que lo deshace. Digamos que la corrección, en ese caso del jarrón, en lugar del jarrón en pedacitos pegados, lo que quedaría sería un jarrón brillante de oro, así reluciente. Esa es la corrección. Pero ya se deshizo el otro, el de cerámica, desapareció. Entonces la corrección verdadera no conserva los pecados o los errores, sino que los deshace. No sé por qué se me alza la mano solita, pero de repente el Zoom embrujado. Pero bueno, entonces dice que no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo, es una petición a Dios para que sane sus mentes. Esto también ahí nos está
dando un tip de cómo podemos pedir por nuestros hermanos. Entonces, pedirle a Dios que sane la mente de su hijo, de nuestros hermanos y de nosotros mismos. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Ujú. Entonces, en el sexto principio de los obradores de milagros, sexto principio, está hablando de la verdadera corrección. Entonces, el perdón desde la orientación milagrosa, que es que solo ofrece corrección. No juzga, sino que ofrece liberación de todo juicio. No saben lo que hacen. Entonces, de hecho, una forma en que lo hacemos es con los niños pequeñitos, los que todavía nos causan ternura, porque hay una edad donde se rompe ese encanto y ya los niños como de 8 años ya no les perdonamos. O sea, nada más es, el perdón del mundo llega como hasta los 7 años, donde todo lo que hagan es como se pasa por alto, casi todo, ¿no? Entonces somos más benévolos con los niños pequeñitos, sobre todo de menos de 5 años. Entonces más o menos así operaría el perdón, como que no viste lo que pasó. La verdadera corrección no conserva los errores, sino que los deshace. Entonces te das cuenta de que es un sueño, no pasó nada. Ese es el verdadero, no es nada. De hecho, aquí hago un comercial, el principio de la expiación. ¿Alguien recuerda cuál es el principio de la expiación? No ha pasado nada. Muy buen alumna, perdón. No ha pasado. Orando con lo de los géneros, que les cambio las palabras, orando inclusive. No ha pasado nada. Exactamente, Gina. Ese es el principio de la expiación. El Espíritu Santo nos brinda el verdadero, no es nada. No ha pasado nada. Ujú. El sexto principio, entonces es la verdadera corrección, la liberación del juicio. Luego, creo que son 8 principios, ¿verdad? El 7, ¿quién nos ayuda? Goyita, ¿estarás por ahí o le pedimos a Jazz, como quieras? Sí, aquí estoy Adelante con el 7, por favor, Goyita, con el 7, 7, 7, 7. que es el párrafo 10. Sí, el precepto sed de uno mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en memoria mía. Es una petición a los obradores de milagro para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña a una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Muchas gracias, Goyita. Aquí pues dijo algunas cuestiones como muy complejas, pero las dos primeras nos reinterpretó: sean de un mismo sentir. Sed es que sean ustedes, nada más que es en español antiguo, ¿no? Sean de un mismo sentir. O sea, es como que sus mentes sean una, es lo que está diciendo. Sientan lo mismo, sientan lo mismo. Bueno, y ahorita nos lo reinterpreta y nos dice: estén listos para los milagros. Dice que estén listos para la revelación.
Y hagan esto en conmemoración mía, que viene, lo escuchamos en la misa antes de la campanita, tilín, tilín. Es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Recuérdenme. Entonces la primera es, estén listos para la revelación. Y la dos, bueno, pero este es el séptimo principio de los obradores. Entonces estén listos para la revelación y colaboren conmigo. ¿Cómo era? Ajá. La segunda, la Sí. de hagan esto en Es en donde dice, sed mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos los que estén listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en memoria mía. Es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña a una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. Esto yo lo siento como lo que estábamos viendo, ¿no? En el círculo, en donde está Dios, y hacemos un círculo que para poder avanzar hay que estar viéndolo de atrás, ¿no? Como todo lo que traíamos cargando atrás para perdonarlo hoy, para estar libres, ¿no? A lo de que los milagros en el presente perdonas el pasado para poder avanzar en el futuro. Ándale, sí, sí. Ajá. Bueno, yo así lo interpreto. Traer a la memoria. Ajá. Ujú. Dice Sí, el- porque así lo dicen, ¿no? Ujú. Recordar es traer el pasado al presente. Ujú. El tiempo está bajo mi control, dice Jesús, pero la Ujú. eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Exacto. Ujú. Eso está muy interesante porque ya nos quita mucho estarnos preocupando por las cosas que van a ocurrir, porque ahí dice Jesús, en esta dice el tiempo, pero hay otra donde dice que el tiempo y el espacio, no, que son creencias, y que las puedes abolir, o sea, puedes dejar de creer en ellas. Entonces Jesús está a cargo del tiempo. Y entonces pues ya no hay nada que preocuparse. O sea, en modo estricto, él abarca, él es más poderoso que el ego. Él está a cargo del tiempo. Así es que es un plan que solo puede tener éxito. Eso es muy bueno. Entonces hay que confiar. Y luego dice, entonces estas dos, estar listos para la revelación y colaborar con Jesús. Entonces esto es, haced esto en conmemoración mía. O sea, Él nos está diciendo como, sean como yo. En ese de, hagan eso en conmemoración mía. Colaboren conmigo. Luego viene el 8, no sé si Yasmín nos quiera ayudar con el 8. ¿Está por ahí Yas? O ya se fue, esperen. Claro. Sí, adelante Yas, por favor. 8. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchas gracias, Jazz. Exactamente. Entonces ahí está la oración, que le llaman la oración del sanador. O sea, nos dice que para sanar tengo que permitir que se me enseñe a sanar. Y esto lo seguiremos viendo con las lecciones del Espíritu Santo para poder tener, da todo a todos, ¿no?
Entonces, el principio 8 nos habla de ponernos a disposición del Espíritu Santo, de aquel que nos envió, ¿no? Esta oración no es literal, o sea, no es literal, por ejemplo, que Dios te haya enviado al mundo, pues su voluntad es que estés eternamente con Él, no que vivas en ningún mundo ilusorio. Podemos pensar en el Espíritu Santo cuando hablamos de aquel con A mayúscula, pero no, o sea, esta oración está hecho para el grado de conciencia en que nos encontramos. Pero en sí Dios no te manda al mundo, Dios no te manda a ninguna parte. Entonces Dios quiere que sigas eternamente con Él en espíritu. Y eso es lo que es. La voluntad de Dios se cumple. Pero esta oración nos ayuda a ponernos en contacto con el Espíritu Santo y a aceptar la expiación. Entonces, bueno, pues los principios de los milagros, el 8 como que habla de ponerse a disposición. Así, si lo pusiéramos de forma general, octavo principio, la verdadera utilidad. Es ponerse a disposición del Espíritu Santo. Esa es la verdadera utilidad del obrador de milagros. Entonces ya vemos en general, vamos a ir haciendo el resumen de los 8 principios para verlos juntos. El primero, que el tiempo no afecta al milagro. Luego el 2, la distinción entre creación y fabricación. Luego el 3, nunca confundas la mentalidad recta con la errada. Luego el 4, el milagro corrige la confusión entre mentalidad recta y errada. Primer principio. Ahora el quinto. El milagro ajusta los niveles. Para verlos juntos. El sexto, el perdón desde la orientación milagrosa solo ofrece corrección, no juzga, sino que ofrece liberación de todo juicio. Ese es el sexto principio. Y ya nada más nos falta el 7, el 8 es así como casi directo. Y el 7, lo de la reinterpretación de haced esto en conmemoración mía y sed de un mismo sentir. El 1. Y ya nada más el 8 es la verdadera utilidad es ponerse a disposición del Espíritu Santo.
el 1. Ya lo copiamos y ahora vamos a... Ahí. Ahora déjenme en una hojita aparte para poner ahí los... Bueno, ahí ya lo vemos un poquito más. A ver, el primer principio, el tiempo no afecta al milagro. El segundo principio, la distinción entre la creación y la fabricación. Tercer principio, nunca confundas la mente recta con la errada. O sea, es parecido a al segundo. Pero el segundo hablaba de la creación y la fabricación. Y en el tercer principio está la causa, la mentalidad recta con el Espíritu Santo o la errada, la del miedo. Y la reacción apropiada, que es el deseo de sanar. Luego el cuarto principio, solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. El quinto principio, el milagro ajusta los niveles, genera la percepción correcta y da lugar a la curación. El sexto principio, el perdón que ofrece corrección, ¿no? El perdón desde la orientación milagrosa solo ofrece corrección. No juzga, sino ofrece liberación de todo juicio. Y el séptimo era las dos frases que reinterpreta. Estén listos para la revelación, que es sed de un mismo sentir, y colaboren conmigo, que es haced esto en conmemoración mía. También muy importante que Jesús está a cargo del tiempo. Y el octavo principio es la verdadera utilidad de la mente, ponerse a disposición del Espíritu Santo, y es nuestra oración del obrador de milagros. Perfecto. Y ahora vamos con la siguiente sección. ¿Quién nos ayuda a leer el primer párrafo de la sección 6, miedo y conflicto, por favor? Adelante, Jazz, por favor. Miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Muchas gracias, Jazz. Pues ahí nos está explicando cómo reaccionar, o sea, cómo reaccionamos normalmente con el miedo y qué significa. Primero nos dice que parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Esto pues lo podemos percibir, por ejemplo, cuando estamos en alguna situación estresante, por ejemplo, en estos juegos de feria, como de repente parece que el miedo llega sin pedírsele, nada más sientes como se mueve tu cuerpo y llega el miedo. Pero dice Jesús que el miedo no debe ser involuntario, que solo los milagros deben ser involuntarios. Dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Entonces, dos cosas, ¿no? O sea, Jesús nos va a ayudar, se va a hacer cargo, de hecho nos lo va a explicar más abajo, ¿no? Entonces, Él se puede hacer cargo, Jesús puede hacer dos cosas. Uno, hacerse cargo de lo que no es importante.
y dirigir lo que sí es importante. Entonces, tanto lo importante, ¿qué será lo importante y lo no importante? Esta es una pregunta muy buena. ¿Qué será lo importante y lo no importante? Adelante, Jazz, por favor. Para mí, dice, dirigir lo que sí es importante sería como dirigir mi mente a retornar a Dios. Es lo importante. Para mí sería lo importante. Y lo no importante, pues sería todo lo que alcanzo a ver con los ojos, todo lo del cuerpo, todo lo del mundo. Muy buenas definiciones, Jazz. Déjame ponerlo aquí. Ay, nada más que, ¿cómo le voy a quitar el rosita? Bueno, lo voy a poner acá. Ay, Dios. Yes. Entonces, lo importante que mi mente le pertenece, dirigir mi mente hacia Dios, ¿no? Y lo no importante, todo lo que mis ojos ven. Ajá. ¿Y qué más? Lo del mundo, ¿no? Y el cuerpo. Exactamente. Muy bien planteado, muy sucinto, resumido, pero así es. Lo importante es mi mente, lo no importante es mi cuerpo, lo que veo con los ojos del cuerpo, todo lo que el mundo y los cuerpos hacen. Entonces, sí, mi cuerpo sería no importante y lo que mis ojos ven, las ilusiones. Dice, también nos decía ahí que los milagros deben ser naturales. El miedo no debe ser natural, o sea, involuntario, que salga solito, ¿no? Entonces los milagros deben ser lo natural. Los milagros deben ser involuntarios. El miedo no. Ese sí lo puedes, o sea, lo debes de controlar. Ahorita nos va a decir que el miedo puede ser autocontrolado, dice ahí, ¿no? Dice, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. ¿Por qué Jesús no puede controlar el miedo? Porque tú crees en él. Sí les conté la del Chucky, ¿no? O sea, ese es como un ejemplo muy, muy práctico. Digamos que tú estás sentadita muy cómodamente cuando de repente ves que viene Good Guy o el Chucky, muñequito diabólico con su cuchillito, y viene por ti. Y tú estás sentada y dices, ay Dios, ahí viene Chucky. Entonces lo que te diría Jesús es que no te pongas a pelear con Chucky, no le vayas a agarrar el cuchillito, ¿no? Porque como tú lo creaste, tú crees que ese cuchillito tiene filo. ¿Qué pasaría si le agarras el cuchillito? Pues que te cortas, porque tu creencia está depositada en el Chucky muñeco diabólico, que está representando el miedo. Entonces lo que dice es que te sientes y pongas a Jesús a tu lado y mires al Chucky con el consejo de Jesús y veas cómo se desaparece. Entonces que veas eso con el Espíritu Santo. Entonces ya viene el Chucky con su cuchillito y como lo estás viendo con Jesús, recuerdas que eso es una creación falsa, tú creaste ese Chucky y así mismo dejando de creer en él, se desaparece. Entonces ya que se va acercando, se le va desapareciendo el cuchillito, la manita, los hombritos y todo se desaparece, porque retiras tu creencia. Entonces así va con esto, que estábamos viendo lo del miedo, que puede ser autocontrolado. Jesús no lo puede controlar porque pues tú crees en lo que creaste, en tu Chucky. Dice, pero puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Entonces ahí si tú te pusieras a pelear con el Chucky, no te vas a acordar de pedirle ayuda a Jesús. Tú lo vas a, o sea, con el miedo vas a ir a pelearte con tu Chucky. Entonces, ahí, tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Entonces ahí, como tú creíste que eras un cuerpo que podía ser destruido por un Chucky con su cuchillito, tienes miedo porque piensas que te va a clavar el cuchillo en tu cuerpo y que como eres un cuerpo vas a sufrir. Entonces, tener miedo es
irse hacia la cuestión del rango inferior, al cuerpo. Entonces, dice, la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Ujú. Entonces, bueno, ahí no lo entiendo muy bien, dice, eso los pone fuera de mi control a los pensamientos que los elevaste a rango al nivel de la mente, los pensamientos corporales. Dice, te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Pues ahí no entiendo lo de la confusión de niveles. Nina, y ahí no es que uno se va hacia el ego y se va al mundo y él ya superó esa etapa, entonces no, Ajá. por eso él no se ve. Podría ser, no sé. Por eso él no, ¿qué? Perdón, la última palabra no entendí. No se mete en eso porque eso ya él ya superó esa etapa, ya no está en el Ajá. mundo, en el mundo del ego, Sí, porque bajo el dominio del ego. exactamente, Liana. Así. O sea, como tú te pones a luchar con ese miedo, pues Jesús no puede ayudarte en tu confusión de niveles. Tú le diste realidad a ese miedo. Entonces, eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. O de lo que decíamos, te pones a pelear con el Chucky, ya no puedes pedir ayuda a Jesús porque estás pensando que el Chucky es real y tú te pusiste a tratar de luchar contra tu fabricación. Bueno, entonces decía que los milagros no deben ser, que deben ser involuntarios, pero el miedo no, el miedo sí lo debes de aprender a controlar o debe ser autocontrolado, ¿no? Dice, Jesús puede hacerse cargo de lo que no es importante y dirigir lo que sí es importante. Dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Y luego vamos con el siguiente párrafo. ¿Nos ayudas con el 2, Yasmín, por favor? 2. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Muchas gracias, Jazz. Ahí hay varios ejemplos como los instintos. Entonces, es más fácil verlo, por ejemplo, con la gente que tiene adicciones. Se piensa esto como que la sustancia te controla. O sea, hasta roban por conseguir la sustancia. Sí hay, no estoy negando que sí haya una influencia, pero siempre hay una decisión en la mente. Hablando de un alcohólico, el alcohólico tiene que decidir desde antes de emborracharse, conseguir el dinero e ir hacia el lugar donde le venden el alcohol. Todo eso lo hace la mente, no es el cuerpo que va así como en las películas de antes ponían las manos y como zombies, ¿no? Dominado por el alcohol. Sí, pero la mente es la que está eligiendo. Entonces no es como que, las acciones, espérame, no pude contenerme, ¿no? Como decían de antaño, ¿no? Los hombres golpeadores. Se suponía en las películas, en las novelas, ¿no? Perdóname, es que no pude contenerme. Y la mano solita y el puñetazo y todo. Así, bueno, esto estoy dando casos extremos.
Pero lo que está diciendo Jesús es que normalmente estamos condonando nuestros pensamientos pensando que no los podemos controlar. O sea, como que el pensamiento solito se va. Y nos da ese ejemplo. No condonarías tus acciones diciendo, es que no lo pude evitar, perdón, ya que pegaste, ya que hiciste. Pues que lo mismo ocurre con tus pensamientos y que el pensamiento es el nivel donde tienes poder, tienes control. Dice, yo no fomento la confusión de niveles, pero tú debes elegir corregirla. Dice, y ahí nos está explicando qué es la confusión de niveles. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. Esto que les decía de los golpeadores o de los adictos. No pude evitarlo. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Dice, ¿por qué entonces condonas pensamientos dementes? Entonces, si tú no justificarías estos comportamientos diciendo, es que, perdón, no pude evitar darte un golpe. Pues no, claro que sí pudiste evitarlo. Entonces, ¿por qué condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Ahí va la confusión de niveles. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Entonces, normalmente nosotros nos vamos al nivel del comportamiento. Pensamos que portándonos bien, ya estamos cambiando. Pero en realidad todo viene desde el pensamiento. Ahí es donde tenemos que ejercer poder, porque de ahí se deriva todo. Incluso a veces puedes tener buen comportamiento, pero por dentro, por ejemplo, te puedes portar bien con alguien y saludar bien a alguien y, sí, y por dentro no lo puedes ni ver, pero eres buena actriz, ¿no? Entonces, no, la cosa es desde la fuente, desde el pensamiento. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Entonces pensando como que solito por instinto las cosas ocurren. El comportamiento lo controlo yo, dice Jesús, automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Entonces aquí ya nos está dando la clave. ¿Qué hay que hacer? Entonces, es como que, ¿qué hay que hacer? Entonces, poner el pensamiento bajo la dirección de Jesús y Él controla el comportamiento. Que esto, pues, a mí me pasó muchas veces con el cigarro. Que yo le decía a Jesús, por favor, ¿no puedes quitarlo del cigarro? Ya no quiero eso. Y de repente se me iba, se me iban las ganas del cigarro, pero yo no estaba poniendo bien mi pensamiento al servicio de Jesús porque una parte de mí decía, no, yo quiero seguir enferma, quiero seguir con el cigarro. Entonces, hasta que no ya te decides precisamente a poner el pensamiento bajo la dirección del Espíritu Santo, se elimina el comportamiento, pero tiene que ser desde la causa. Y de hecho es muy bueno para las adicciones, es muy buen método dejar al Espíritu Santo a cargo, que Él corrija la causa de tu deseo de fumar, que Él corrija la causa de tu deseo de esa adicción, de ese tipo de adicción. Bueno, dice lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Y bueno, ahí también nos da un indicador. Si tienes miedo, no estás con Jesús. Estás creyendo en la magia, no estás con Jesús. Y crees en la magia. Luego vamos con el párrafo 3. Dice, de nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso,
se pueda producir una curación. Ah, los resultados son los efectos. Resultados son efectos. De nada sirve pensar que controlando los efectos de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Importantísimo. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Ahí nos está dando la suma. ¿Por qué el curso no habla de comportamientos casi? Sí hay ciertas partecitas. Nos decía que la regla del comportamiento adecuado es... ¿Cuál era? Pues no era la regla de oro. En párrafos anteriores decía que es reaccionar ante todo con un deseo de sanar. Esa es una. Por ejemplo, ahí nos estaba hablando de comportamiento, entre comillas, con este deseo de sanar, pero en realidad es una intención mental. Pero bueno, el chiste es que aquí nos dice que no es cambiar de comportamiento, los hechos, las acciones, lo de afuera, es cambiar de mentalidad. Dice, tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Entonces ahí nos dice 3 cosas importantes. Primero, tienes que querer. Se trata de cambiar. Se trata de cambiar de mentalidad. Y para ello hay que querer. Esas 2 cosas. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. Entonces, solo en el nivel mental. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Entonces, es siempre en el nivel mental. Bueno, dice... El cambio y esto es el mental. Entonces el único nivel donde puede haber un cambio es el mental. Y por eso dice el curso, este es un curso de causa. De hecho en inglés dice de causa, no causas, dice de causa, no de efectos. La causa es Dios. En este nivel, bueno, ahorita les pongo el dibujito. Y los efectos serían sus hijos. Bueno, esa es una forma. Entonces, este es un curso sobre causa y no efecto. Ahorita lo vimos hace ratito, pero es la causa con C mayúscula es Dios. Pero acá en el mundo, y su efecto, el efecto es su hijo. Entonces, el efecto es su hijo. Entonces, esta es la verdadera causa y el efecto es su hijo. Acá en el mundo hay otra causa ilusoria, que también el Espíritu Santo nos ayuda a esto. Entonces, aquí la causa de todo lo que ocurre es la mente ilusoria, es la causa con C minúscula, y el efecto es el mundo. El mundo, el cuerpo, la proyección del miedo afuera, pero todo viene de la mente. Entonces todo es, la corrección se tiene que dar en el nivel donde es posible el cambio, que es en la mente. Siempre, siempre. Para retornar a, ¿cuál es la respuesta del curso con respecto a cualquier cosa? Siempre hacia la mente, siempre hacia el contenido, la causa. Bueno, y déjenme ver.
Estamos en el párrafo 4. Dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Entonces aquí nos está diciendo cuál es la causa del miedo, el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Ahí nos está diciendo sobre las decisiones. ¿Qué podemos hacer? Pues preguntarle, ¿no? Pero nos dijo de dónde procede el miedo. Entonces, que siempre es de la disposición de estar separado. Dice que deshacer el miedo es tu responsabilidad. Pero ¿saben cómo? No como ego, sino como Espíritu Santo. Esa es tu responsabilidad, deshacer el miedo. Dice, cuando pides que se te libere del miedo, o sea, cuando le pides a Dios un milagro, que se haga lo que tú piensas que se tiene que hacer, por favor, que se recupere mi enfermo. Estás implicando que no es tu responsabilidad, que alguien allá afuera tiene que deshacer el miedo que estás viendo proyectado en esa situación de que tu familiar está enfermo. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que suscitaron este miedo que estoy sintiendo en torno a mi familiar que está enfermo. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Entonces, lo que vamos a pedir es por la unión, porque dice entonces, dice que es, primero que es tu responsabilidad deshacer el miedo. Entonces, deshacer miedo, el miedo es tu responsabilidad. Como Espíritu Santo, claro, eso no lo aclara acá, pero sí, no como un ego. Entonces, dice que le pidas deshacer la causa, las condiciones, la causa de tu miedo, del miedo. Y esta causa es la decisión de estar separado. Eso es lo que origina el miedo. Entonces lo que le voy a pedir a Jesús, bueno, digamos que yo le pido el milagro, la intervención, la iluminación va a ser que me ayude a ver que mi hermano y yo estamos unidos. Yo estoy viendo un hermano enfermo, entonces lo estoy viendo mal. Entonces lo que voy a pedir, que me ayude a corregir la causa del miedo. Eso está en mi mente. Entonces eso es lo que le voy a pedir. Y entonces el milagro, si la causa del miedo es estar separado, el milagro me va a demostrar que estoy unido a mi hermano. ¿Sale? Entonces eso es lo que le estoy pidiendo a Jesús. Que reconozca que mi hermano no es un cuerpo, ni está enfermo, ni está separado de mí. Que reconozca que es el amado Hijo de Dios y que él y yo somos el mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Obviamente que esto es una tentación muy grande, siempre le andamos jesuciando y pidiendo milagros en la forma, pero lo que debemos pedir es pues que ya no quiera estar separada, que me una a mis hermanos, que reconozca que somos hijos de Dios. Entonces, eso es, no pedirle, ay Diosito, salva a mi hermano, que no pase esto, que no pase aquello, eso es magia. Y cuando pides eso, que no se muera fulanito, que no pase tal,
estás olvidándote de que pues es tu responsabilidad, de que tú proyectaste ese miedo allá afuera. Ujú. Dice, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Ahí nos da una pauta para saber si algo está de acuerdo con Jesús, si una decisión va de acuerdo con lo que Jesús querría, entonces no tendrás miedo. Esa es el síntoma o la forma de detectar si algo, si le preguntaste a Jesús y si todo está bien, no tendrás miedo. Adelante, Gina, por favor. Mira, de hecho, yo he tenido experiencias cuando la decisión que yo he tomado, yo he estado en una situación así como de desasosiego y cuando tomo la decisión lo que siento es una paz increíble y ahí yo sé que esa es la decisión correcta. Creo que a eso que se está refiriendo el texto. Ujú. Sí, 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 totalmente. Excelente. Muy buena, muy buen ejemplo, Gina, de cómo se da esto. Y, ay, no, bueno, les quería platicar algo que me pasó. Una proyección que tuve el domingo. Así las cosas. Bueno, dice así, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Ujú. Entonces, miedo, signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces, como esta oposición. Yo no quería eso. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar, bueno, esta es la segunda. Comportarte a como crees que debes, pero sin querer hacerlo. Ay, yo lo veo igual al anterior, déjenme ver el anterior que decía. Elegir hacer cosas conflictivas. Entonces la primera es como oponerte, decir, no, 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 hacer algo que va conforme a lo que quieres, pero se opone a los demás. Y en la segunda te obligas a hacer lo que quieren otros que hagas, pero no lo quieres hacer. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. Entonces, portarme bien para que los demás no me juzguen, pero pues no me gusta. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción, o sea que te obligan por la fuerza, que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. En el ejemplo que les daba, pues ahí está. Lo que yo quería hacer es decirle, me gustaría que no fueras. Pero lo que hice fue decirle, sí, claro, bienvenida. Y entonces a la mera hora se manifestó estas proyecciones de furia, pues yo creo que era parte de... Yo ya estaba manifestando enojo desde antes. Entonces lo vi allá afuera, que se puso muy peligroso el asunto porque, bueno, etcétera. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Aquí nos dice otra síntoma de miedo. Arriba nos decía porque haces una cosa y en realidad quieres hacer otra, o sea, este estado de oposición. Acá nos da otra característica del miedo, es porque estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Ahí sí no le entendí nada. Dice, la corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo. Sí, de que hacer lo que tú quieras, pero pelearte con los demás. Si haces lo que ellos quieren, te peleas contigo mismo.
mas no elimina el miedo. Ujú, exactamente. Y a ver qué nos dice cuál es la solución a todo esto, salir del miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no dispones. El grado de buena voluntad es la disposición, el querer, y también es el estar listo para Jesús, para los milagros. Y eso se consigue con el entrenamiento mental. Entonces, esto de lo que nos habla, pues qué padre, ¿no? Que en todo momento puedas preguntarle a Jesús. A mí me pasa con frecuencia, no todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, ya no ha pasado, pero en ocasiones me pasaba que en las clases se peleaban una persona con la otra. Y entonces me ponían como en un dilema porque mi función es decirle que tienen la razón. Tienen la razón como hijos de Dios, entonces todos tienen la razón. Pero si están en posiciones opuestas, ¿cómo les iba yo a dar la razón? Entonces yo preguntaba a Jesús, siempre en esas ocasiones pregunto a Jesús y su respuesta siempre satisface a todas las partes. ¿Cómo se llama? Independientemente del tipo de ataque. Que uno que me pasó hace poco fue un alumno que estaba escuchando el libro de Gary Renard, lo estábamos leyendo, y entonces ya al final de la clase dice, no, pero eso no es, no hay que creerse que lo que dice en un libro es verdad y que no sé, esa no es la verdad absoluta y tal y tal. Y entonces yo me quedé así como, no juzguéis, Nina. Jesús, ¿qué se hace? Y y ya lo que se me ocurrió fue la respuesta inspirada. Le dije, pues sugiero que hagas lo que dicen Arten y Pursa, que les concedas el beneficio de la duda. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así como, entonces no contradije su postura y le di otra opción, una salida, una puerta de salida. Podrías intentarlo, no puedes perder, no hay nada que perder. Y ya, entonces, bueno, así son las soluciones del Espíritu Santo. Bueno, entonces es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. O sea, esto se trata de querer, el grado de disposición. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Tienes que querer, o sea, tener una firme resolución. Luego, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Eso que nos está diciendo ahí de forma preliminar, en secciones posteriores del curso, nos lo va a explicar de modo mucho más completo. Tu voluntad es la de Dios, es la misma. Entonces tu voluntad, si Dios dispone para ti perfecta felicidad, pues esa es tu voluntad también, ser feliz, no estar en oposición. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Entonces, bueno, que el miedo surge de cuando tu mente está en conflicto con respecto a lo que quiere. Y eso produce tensión porque existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Entonces, ¿sí quieres sanar o no? Y que la forma de corregirse es aceptando un objetivo unificado. Ahí, para poner un ejemplo sencillo, lo que les decía del cigarro. Cuando yo le pedí a Jesús, ay, por favor, quítamelo del cigarro, quítamelo, ya no lo quiero.
Le estaba pidiendo eso, pero había una parte de mi mente que decía, no quiero soltar este cigarro por nada del mundo, Jesús, no te metas. Entonces, y de verdad que se los puedo asegurar, de repente, después de haber pedido eso con muchas ganas, decir, por favor, Jesús, ya ayúdame, ya quiero dejarme esto, fumaba y no me sabía a nada el cigarro durante un día o 2 días. Y ya de repente yo me arrepentía y decía, ay, no, todavía no, espérame tantito. Entonces seguía fumando y seguía en conflicto y seguía sintiéndome culpable y seguía enferma y todo. Entonces, la forma de salir de eso es aceptando un objetivo unificado. ¿Sí quieres sanar? Sí. El cómo, despreocúpate. Jesús te va a dar la manera. Pero si ya estás segura de que sí quieres sanar, bueno, entonces haces una entrega total. Entonces, esta tensión había una niña que decía, mi cigarrito, por favor, sí lo quiero, y otra que decía, ay, ya no quiero esta enfermedad, me hace mucho daño. Ahí era el conflicto. Entonces, la respuesta es unificar el propósito. Sí, sí quiero sanar. Y entonces es decidirse por un propósito unificado, es lo que sí quiero. Dice, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Bueno, eso nos dice, todo conflicto es una expresión de miedo. Ay. Bueno, ahorita lo vamos. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Pues aquí nos dice los pasos 1 y 2, ahí están. Entonces, primero, lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Luego ahí viene el remedio. El amor perfecto es la expiación. Entonces vamos a ponerlo así como que en 4 palabras para que nos quede más claro aún. Entonces tengo miedo. Bueno, no se van a poder 4 palabras porque tenemos falta de amor. Entonces el miedo igual a falta de amor. ¿Qué corrige la falta de amor? El amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. O sea, como que vienen en parejas, espérame. El miedo es falta de amor. Y abajo están arriba está el problema y abajo está la solución. Ahí sí quedan muy bien, nada más déjenme como centrarlos para que queden a la par. Entonces, el miedo es igual a falta de amor. Lo que corrige la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Entonces el miedo se corrige con la expiación. Todo miedo se corrige con el perdón. La forma de corregir. Con la expiación o con el perdón. Ahí está. Muy bien. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Que esto nos recuerda al significado de la palabra namaste. La divinidad que está en mí saluda a la divinidad que está en ti. O sea, tú que eres hijo de Dios, te saludo, yo también soy hijo de Dios. Dice, he subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. ¿Hay alguien podría ayudarme a continuar, por favor? Que me agarró con una... Sí, si gustas te ayudo. O como Adelante, quieran. adelante, Goyita, por favor. Si quieres desde el principio para que le agarremos bien la onda. Ajá. El amor perfecto es la expiación.
Es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro. También él es digno el reconocimiento de esta dignidad. Lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor. Al haber elegido sin amor, estás en precisamente la situación para, para la que él instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su restablecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Muchas gracias, Goyita. Entonces dice que mientras nada más veamos faltas de amor, pues seguimos teniendo miedo. Pero cuando aceptes el remedio para el miedo es la expiación, ¿no? Entonces habrás deshecho el miedo. Entonces digamos, así es como tiene lugar la verdadera curación. Exactamente. Entonces hablaba de esta igualdad. Dice, cuando tienes miedo te has colocado en una posición en la que necesitas la expiación. Entonces la respuesta al miedo es la expiación. Lo puse como perdón, pero vamos a ponerlo como expiación. Todo miedo se corrige con la expiación. Para ponerlo en los términos que está hablando aquí. Y vamos con el 9, por favor, Goyita. Sí, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente la mente. Plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante. Crees que posees tal poder, mas no es la verdadera razón de lo que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de la culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como importante, si crees que todo lo que piensas no tiene ningún Podemos efecto. retornar tantito, dice, eso puede mitigar la cuestión impotente, no importante. Ajá. ¿En dónde me dijiste? Perdón. Eso puede mitigar la conciencia en la oración 11. Eso puede mitigar la conciencia de la culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Muchas gracias, Goyita. Excelente. Entonces nos dice fútiles es inútiles. Entonces dice que normalmente pensamos que esto de mover montañas es arrogante, pero en realidad no creemos que nuestra mente pueda mover montañas porque eso nos libera como de responsabilidad y así no sentimos tanto miedo de nuestra mente.
Pero en el momento que nos damos cuenta de que toda nuestra vida ha sido dominada por la mente es la que proyectó todo esto, pues nos da miedo. Entonces mejor preferimos sentirnos como víctimas del mundo, como que el mundo es el que hace las cosas, pero yo no tengo ninguna influencia sobre lo que pasa allá afuera. Y dice que aquí todo este párrafo nos habla sobre el poder de la mente. ¿Y por qué preferimos pensar que no tenemos poder? Porque así pensamos como que somos libres de culpa. Lo malo que te ocurrió en la vida no tiene nada que ver contigo. Es pues así funcionó. Entonces, pero al final nos recordaba esto. Nos decía, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. O sea, vas a pensar como que tu mente no tiene poder. Y luego al final remata con estas frases. No hay pensamientos inútiles o fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Entonces, todo lo que estamos pensando constantemente o bien fabrica ilusiones o bien las deshace. Entonces, pero cada pensamiento cuenta. Cada uno de los pensamientos tiene el poder de producir forma. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y pues ahí nos quedamos de esta sección. Hoy no vamos a revisar la tarea porque nos llevaríamos otros 40 minutos y ya pasamos 2 horas. Entonces, pues vamos a despedirnos como iniciamos, dándole gracias al Espíritu Santo por esta sesión y pues esperando que todos estos conceptos pues estén en nuestra mente, que podamos reconocer el poder de nuestro pensamiento para elegir la verdad, para elegir la expiación. Y en torno a esto, que deshagamos el miedo con el poder de la expiación en nuestra mente, con el Espíritu Santo. Y pues muchas gracias a todas por integrarse. Ya tenemos aquí muchas cosas que, pues que tomar en cuenta, como esta de que si una decisión va de acuerdo con Jesús, la forma de saberlo es que no experimentarás miedo, lo que nos explicó Gina, ¿no? Que se siente una profunda paz en torno a lo que decidiste. Y que todo miedo procede de querer estar separado. ¿Y cómo corregir ese miedo? Unirse. Entonces buscar la unicidad con tus hermanos. También esto nos decía que tener miedo es estar inseguro. ¿Cómo decía? No decía inseguro, pero decía indeciso. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Nuestra mente está entre las ilusiones y elegir al Espíritu Santo. También nos decía de dónde procede esta proyección del miedo, que es porque 2 cosas. Puede que hagas lo que otros te dicen que hagas, pero por dentro tienes oposición, entonces eso produce furia. O puede que te rehúses a hacer lo que ellos dicen y entonces ya estás en furia, más bien en oposición con ellos. O haces lo que te dicen y por dentro te sientes mal, o no haces lo que te dicen y de todos modos estás mal con ellos porque no estás haciendo lo que te piden. Pero esto no es con ellos, con unas personas, sino en general, en nuestro comportamiento para con el mundo. El miedo procede de esta decisión de estar separado y se manifiesta en forma de estas oposiciones con nuestros hermanos, que generalmente manifestamos. Y bueno, la cura para todo esto, para el miedo y sus manifestaciones, es la expiación, la decisión de unirse. Y pues lo más importante de lo que vimos en estas 2 secciones es lo de la mente. O sea que la mente es la causa de todo lo que ocurre. Y también esto de poner a Jesús a cargo de lo que no es importante, nuestro cuerpo, nuestro ego y nuestras proyecciones,
y él podrá dirigir lo que sí es importante, que es nuestra mente. Entonces, pues así nos despedimos. Muchas gracias, chicas. Hoy estuvo más, bueno, más contenido. Vimos las dos secciones, pero esperemos vernos el próximo martes y tener más chancecito de participar, porque ahora estuvimos muy estudiosas, mucho contenido. Y pues muchas gracias Yasmín, Eliana, Goyita, Dora, Gina. Gracias a Yasmín y a Goyita por leer y por los ejemplos también que pusieron. Muchas gracias a todas. Bendiciones. Gracias, Nina. hasta Bendiciones luego. a todas. Bye. Bendiciones a Gracias. todas. Y Bendiciones. hasta luego. Gracias.